La palabra del Señor dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le habló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Gracias, hermano Juan. Tenemos una conocida historia que solamente está mencionada en el Evangelio de Juan. Y nos hace pensar en situaciones personales. ¿Te ha sucedido alguna vez, o quizás estás en este momento al borde de tus fuerzas, al borde de tus esperanzas, de tus límites, o quizás puedas decir: no, ya las sobrepasé? Incluso es posible que ya te hayas rendido al pesimismo. Sí, las cosas están mal, pero nunca van a estar mejor. Aunque no lo podamos entender, aunque no lo puedas comprender, en este momento es posible que estés a punto de alcanzar una solución inesperada. En el Evangelio de Juan encontramos el caso de un hombre que lo había perdido todo y cuya esperanza de recuperar su salud, su dignidad, su alegría y su puesto en la sociedad estaba esfumándose. Quedaba un vestigio de ánimo, parece, esperanza por algo estaba allí, pero en el fondo ya estaba viviendo una desesperanza. Más bien se diría que vivía esperando solo por inercia. Y un día a este personaje se acerca un hombre y en lugar de darle un discurso, una luz de esperanza, un mensaje de ánimo para el futuro, ese hombre cambió su miserable vida dándole lo que más anhelaba y mucho más aún. El Evangelio de Juan nos cuenta esta historia, y no solo porque es bonita, no solo porque hay enseñanzas morales maravillosas allí. Nos cuenta esta historia para que entendamos que en ella estamos o estuvimos reflejados cada uno de nosotros. Y que un milagro tan radical como el que se nos relata ahí puede ocurrir hoy en la vida de un ser humano, en tu vida quizás. Al acercarnos al capítulo 5 encontramos primeramente un escenario conmovedor, quizás un escenario del que la gente se escapa, no quiere compartirlo porque no debe haber sido muy simpático este escenario.
El escenario primario de este evento está constituido por el estanque de Betesda y una multitud de enfermos. ¿Quién quiere estar allí con los enfermos? Que esperaban un extraño milagro de sanación. ¿No es cierto? Así dicen los primeros 4 versículos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, nos cuenta Juan, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta lectura nos sitúa en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Ahí se encontraba un estanque de agua rodeado de 5 pórticos, o lugares techados, sostenidos por columnas, que servían para albergar a las personas de las inclemencias del tiempo. Bajo estos pórticos se encontraba una gran cantidad de personas enfermas, de diversas dolencias, con una esperanza. La esperanza de que por una acción sobrenatural ellos pudiesen ser sanos. Se dice que de tiempo en tiempo las aguas eran removidas y cuando una persona llegaba a ellas, en ese momento, el primero que llegaba era sano. Ay, 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 una situación bastante compleja, difícil de explicar y no vamos a entrar en ese detalle hoy porque no es el tema. Pero aquí tenemos bajo esos pórticos una imagen que podemos reconocer en nuestra sociedad y donde vayamos. Esos pórticos, 5 pórticos llenos de personas esperanzadas, pero una esperanza muy limitada, en que uno de ellos, cuando se diese, si se daba este fenómeno, pudiese ser sanado. Realmente yo veo ahí un tipo de la humanidad, esta humanidad dañada que espera una salvación, una solución a su problema espiritual, a sus problemas emocionales, a sus problemas internos, y están buscando, esperando que algo suceda. Estoy seguro que muchos me van a entender y quizás están en esta misma situación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Una esperanza, multitudes, 5 pórticos llenos de enfermos. Es una situación que realmente es imposible no ver la situación del mundo. El mundo está enfermo. Cada ser humano lleva sobre sí el pecado, la herencia terrible que traemos desde el Edén, y allí están, esperando, buscando algo. Bueno, se presenta este escenario. Juan se limita a contarnos de una persona en particular. Obviamente cada persona que estaba allí es un universo, cada persona tendría muchas cosas que contar, mucha amargura quizás que transmitir, pero allí estaban. Y Juan nos habla de una persona. Había, dice allí, un hombre, que es interesante cómo el Señor se preocupa de una persona, que hacía 38 años estaba enfermo. Juan 5:5. Esta es la condición de toda persona que solo ha tenido el nacimiento natural. Toda persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo permanece en el estado natural en el que nace toda persona. Es decir, usando palabras bíblicas, palabras que son bastante duras, muerto en delitos y pecados. El ser humano, mientras no se encuentre con Cristo, va a estar muerto en delitos y pecados. Esta es la realidad bíblica, esta es la realidad, por lo tanto, absoluta. No hay alternativa. La condición del ser humano es tal que no puede hacer nada por remediarla. Está postrado, incapacitado para poder realizar cualquier acción a favor o a favor de otros, menos todavía. Como siempre ha sucedido en la historia del ser humano, encontramos a Dios buscando al hombre. Eso es lo próximo con lo que nos encontramos.
Porque siempre ha sido Dios quien se acerca y hace el contacto con el ser humano. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Dice el verso 6. Dios se acercó a Adán, hermanos, cuando quedó postrado y separado de Dios. Qué experiencia la de Adán, conocer por primera vez en su vida, ya en estado adulto, el pecado. ¡Qué horror! ¿Cómo se debe haber sentido? Imagínense sentir por primera vez todas esas cosas terribles, vergüenza, miedo, cuántas otras. Nunca había sentido eso. Ahora lo sentía. ¿Y quién se acercó a él? Fue Dios. Dios. Dios habló a Noé cuando había decidido destruir a todo ser humano bajo el cielo. ¿Y de dónde viene la esperanza? Viene de Dios. Dios se acerca a Noé y le da un medio de salvación para él y su casa. Dios envió a sus profetas durante el Antiguo Testamento con tal de bendecir al ser humano y sacarlo de su condición, liberarlo. De allí viene esa frase maravillosa de Habacuc que nos habla de que toda alma que busque al Señor va a ser salva. Dios llama a Saulo de Tarso en su confusión. Sí, siempre aparece Dios llamándonos y aclarando nuestra situación. Bueno, cuando el hombre trata de hacer algo para acercarse a Dios, siempre lo hace mal. Siempre estará su orgullo de por medio, el famoso orgullo de Caín. Sí, se acercó a Dios, se acercó con ofrenda, pero a su pinta, a su manera, no como Dios lo quería. Su vanagloria estuvo de por medio, sus propias ideas, y en última instancia está el pecado de por medio. En realidad, el ser humano no busca a Dios, lo que suele hacer es buscar a un Dios a su medida. No a Dios, sino a un Dios que me sirva. No uno demasiado fanático, no uno que me cambie la vida demasiado, sino que un Dios que me acomode. Eso suele ser cuando el hombre busca. Cuando Dios se presenta, te dice: tómame o déjame. Sin condiciones, sin condiciones. Si tu búsqueda es sincera, tiene que ser sin condiciones. No el Dios que tú quieres que te acomode, sino el Dios que ha revelado su esencia, que ha revelado su querer para el ser humano en las Escrituras. Es aquí que aparece una pregunta de parte de Jesús a este hombre, cuando aparece a él. Qué importante es la pregunta que Jesús hace al hombre. ¿Quieres ser sano? La inmensa mayoría de los 8.000 millones, más de 8.000 millones de habitantes del planeta, aunque parezca ridículo, aunque parezca contradictorio, no quiere ser sano. A lo más ser sano a su medida, como él quiera. Una gran parte de la población ya están siguiendo sus propios caminos de sanidad, como los que esperaban el movimiento del agua en el estanque. Ellos estaban esperando, tenían sus esperanzas en un acontecimiento tanto extraño, pero ahí estaba su fe. Ajenos a Jesús, ajenos a su plan de salvación, ajenos a que entre ellos estaba la vida y la verdad, estaba el poder de Dios para sanar. Otro importante número de personas sigue a Jesús, pero conforme a la visión particular de sectas y grandes movimientos religiosos que entregan fórmulas, pero fórmulas particulares, no fórmulas que puedan ser analizadas y vistas a la luz de las Escrituras. Así es. No basta con ser cristiano, hay que serlo como Cristo quiere que lo seamos. Otro importante sector de la humanidad procura obviar sus males y declara que no se siente enfermo. ¿Qué enfermedad? Yo soy sano. ¿Y por qué me...? Bueno, tú te puedes engañar como quieras. Pero el Señor mismo dijo, de alguna manera irónica, los sanos no tienen necesidad de médico. Él sabía que esos eran los más enfermos de todos. Pero si no quieres ser sano, si te crees sano,
no te voy a obligar a creer en mí, no te voy a obligar a que recibas mi sanación, mi salvación. Es impresionante, pero hay muchos presos que prefieren vivir el resto de sus vidas en prisión. Incluso muchos delinquen para caer rápidamente en prisión de nuevo porque allí se sienten más cómodos. Hay muchos enfermos que prefieren seguir enfermos antes que someterse a tratamiento. Las razones pueden ser muchas, quizás por miedo, por falta de recursos, por falta de tiempo, por no sentir malestares, por estar usando medicinas alternativas. Y quizás son las mismas razones por las cuales no se acepta la solución de Dios, por miedo a perder lo que no se tiene. Es que si yo entrego mi vida al Señor, voy a tener que hacer muchos cambios, voy a perder muchas cosas, voy a perder mis amistades, voy a entrar en un mundo de burlas, voy a perder. ¿Qué vas a perder si solo puedes ganar? Hay otros que piensan que son muy pobres espiritualmente hablando. Maravilloso, mientras más pobre te sientas espiritualmente, bienaventurado eres. Bienaventurados son los que lloran, los que sienten necesidad, los que se sienten pobres de espíritu, porque ellos sí pueden ser sanados. Es justamente lo que el Señor está buscando. Lo peor es que hay muchos que saben el plan de salvación confeccionado por Dios para el hombre y prefieren su miseria antes que a Cristo. Lo cual es algo loco, hermanos, es algo loco, es algo irracional, pero mucha gente opta voluntariamente por el infierno antes que la salvación ofrecida por Cristo. Y te lo dicen en la cara. Me ha tocado escuchar cosas de esa naturaleza. Cristo sufrió por ti. ¿Quién le dijo que sufriera por mí? A mí no me interesa que alguien sufra por... Es que, me acuerdo, una señora una vez entró incluso a la iglesia y en el patio me dijo, Dios dio a su hijo, pero qué terrible, eso no lo puedo aceptar. Y vino a pelear realmente. Bueno, señora, es el amor que está detrás de un acto tan tremendo que a usted la conmociona. Es que yo no podría aceptar una cosa así. Y bueno, si quiere perderse, piérdase. Pero si no quiere la voz del Señor, si no quiere aceptar el amor del Señor manifestado de formas terribles muchas veces bueno, no hay nada que hacer. También está la ignorancia. Pensemos en el cuadro que nos presenta Juan en la multitud de personas necesitadas que tenían puestas sus esperanzas en ese extraño milagro que describe Juan 5:4. El que ocurría de vez en cuando y que concluía con la sanación de una persona. Por otra parte, ahí está, fíjense el contraste. Estaba Jesús que podía sanar a todos. Sin embargo, nadie le prestaba atención. Dígame si no es una imagen de lo que es el mundo hoy día. En otras oportunidades la situación es todavía más grave que la ignorancia, pues la gente sabe de quién se trata e igual, como decíamos recién, no le interesa más que el espectáculo. Veamos un Herodes que lo único que quería cuando le presentan a Jesús durante el juicio de Jesús, el juicio civil, va ante Herodes y Herodes lo único que le interesaba es ver si hacía algún milagro, un espectáculo. Pensemos en aquel ciego de Jericó que clamó a Jesús por su intervención. Y ahí también la misma situación. El único entre miles. El único entre miles. O pensemos en Zaqueo, uno entre miles, cuando Jesús atravesaba la ciudad. Y el Señor levanta la cabeza y le dice, Zaqueo, es menester que hoy día pose en tu casa. Desciende de ese árbol. Uno entre miles siempre va a ser uno. La multitud, todo necesitaba a Jesús, pero uno realmente lo buscaba, que es muy diferente. Y aquella mujer, cuando el Señor estaba rodeado de esa multitud, y todos lo apretaban, como dice la Escritura, lo apretaban, y una mujer no lo aprieta, lo toca. ¡Oh, quién me tocó! ¿Por qué? Porque virtud salió de mí. Uno entre miles. Todos obviamente necesitaban del Señor, pero una sola persona sintió su necesidad y tuvo la fe de acudir a Él para ser sanado. Hermanos queridos, esto nos muestra una vez más que el encuentro con Dios es personal. Dios no llama a las masas, ni siquiera a individuos, llama a personas. Una persona es más que un individuo. Un individuo es una cosa, es algo que nos sirve para identificarlo de otras cosas, pero persona
es algo maravilloso. Y el Señor ve personas, ve tus dolores, ve tus anhelos, ve todo lo que tú eres, te ve como único en la creación. Cada persona es única. Y el Señor ve personas como a este hombre sin nombre para nosotros, pero conocido hasta lo último de su ser por el Señor. El Señor sabía cuántos cabellos habían en su cabeza. Y él ni siquiera conocía a Jesús. El Señor Jesucristo murió por cada persona, no por una multitud sin rostro. Murió por Pedro, por Fresia, por Aníbal, por Florencia. Murió por ti, murió por mí. Personas a las cuales conoce, les da vida instante a instante. Y conoce, como decíamos antes, cada cabello que cae de su cabeza. Más allá de la cruz del Calvario, él veía personas. Qué importante es esto. Rostros, no roots, no run. No masas, personas. El enfermo responde. Esta persona responde, pero denota su desesperanza porque todavía no entendía quién era Jesús. Hay dos cosas positivas en esta persona enferma, aunque estaba muy ignorante de muchas cosas. Primero, aceptó la enfermedad. Qué importante es aceptar la enfermedad. Y segundo, aceptó no tener capacidad propia para alcanzar la sanidad. Yo no puedo, Señor. E incluso este milagro que permite que algunos sean sanos, yo jamás voy a llegar porque por mi problema. Otro va a llegar antes. Señor, le respondió literalmente, ¿no? En Juan 5:7. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Partimos bien. Jesús no puede hacer nada con quien no reconozca su necesidad. Partimos bien, partimos muy bien. Alguien tiene que sentir su necesidad. Porque el que busca es el que encuentra, es el que halla, el que clama. Él necesitaba además desear ser sanado y admite su incapacidad para alcanzar esa salvación, esa sanación en este caso. Este hombre tenía los requisitos para ser salvo, estaba maduro, quizás el único de todos los que estaban en esos 5 portales. Por algo el Señor se dirige a él. Por nosotros hubiese sido una pérdida de tiempo, porque el Señor conoce los corazones de todos. Recordemos el caso del joven rico quien acude a Jesús. Este reconoció su necesidad. Excelente, un check, vamos bien. Deseó la salvación. Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Quiero tener la vida eterna. Fue a la persona correcta, admitió su necesidad de alcanzar, pero no valoró la situación como debería haberla valorado. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Muchas personas llegan hasta ahí. Sí, está bien. Y estoy dispuesto a hacer la oración, la famosa oración de salvación, pero que se puede hacer sin llegar a ser salvo, porque tiene que haber una relación, tiene que haber arrepentimiento, tienen que suceder cosas. Ese joven rico no la valoró como debía ser valorada la oportunidad que se le estaba dando. Ahí estaba el Salvador. Y se quedó con la condenación sobre sí, porque por amar más las cosas del mundo. Se dice que, y lo he escuchado varias veces y ratificado, por eso lo digo, que el consejo que se le da a la familia para que un alcohólico pueda ser restaurado es dejarlo caer hasta el fondo del pozo. Este consejo lo dan los alcohólicos anónimos, lo dan muchos. Es el consejo más difícil de seguir porque la señora generalmente va a la oficina a pedir, que tenga compasión con su esposo, que faltó otra vez porque el trago, se quedó dormido, no pudo ir, estaba borracho. No, déjenlo hundirse, dicen, déjenlo, porque mientras la persona no clame, no se desespere, no se dé cuenta que no puede hacer nada, nada se puede hacer con ella. Es la regla que se tiene en Alcohólicos Anónimos. Bueno, este hombre estaba listo. Ya sabía que no podía hacer nada. Les había tocado fondo. Nunca iba a alcanzar ese interesante y complejo milagro, que algún día quizá vamos a hablar más de él, pero no podía. Había caído en la desesperanza, pero aceptaba su enfermedad. Notamos además que este hombre no tenía amigos, familiares o vecinos compasivos, o bien se habían cansado de él. 38 años es una gran cantidad de tiempo.
Estaba solo y tampoco veía compasión a su alrededor. Alguien que le dijera, yo lo ayudo a llegar, yo te ayudo, hombre. Pues en realidad ese hombre estaba en una competencia. ¿Quién llega primero? Tampoco tenía esperanza de ver un rayo de misericordia a su prójimo más cercano en la clase sacerdotal, la clase religiosa. No había nadie ahí que pudiera ayudar. De pronto viene lo maravilloso, y a eso es lo que me refería al inicio del mensaje. Cuando ya no había esperanza, cuando ya no había nada, escucha aquella voz. Esa voz que crea, esa voz que restaura, esa voz que resucita, la voz irresistible de Dios poniendo orden en la creación dañada. Eso es un milagro, es colocar orden en algo que estaba en desorden. La voz también que le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro, bueno, estaba muerto hace 4 días, estaba podrido, literalmente, y Lázaro es restaurado completamente. Esa voz, o que le dijo a aquel joven que era llevado a ser enterrado en Naín, joven, a ti digo, levántate, y el joven resucita de inmediato. Esa voz que manda y es hecha. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí no sabemos qué pasó con el hombre, pero el hombre entendió que era una voz tan potente, era una voz tan especial, tan única, que no podía ser resistida. Y tuvo algo importantísimo, tuvo fe. Y al instante, dice el verso 9, el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué hizo el hombre? Pues solo obedecer. Levántate. Por un acto de fe se levantó y luego tomó su lecho y caminó. No dijo, pero Señor, tú sabes que no puedo levantarme. O bien, Señor, déjame que lo haga de a poco, pues hace mucho que no puedo hacerlo. O, no. El creyente, creyendo, se levantó y no solo eso, tomó su lecho y caminó. Lo hizo simplemente. Eso es lo que se requiere para alcanzar la gracia de Dios. Solo obedecen. Hazlo, lo que Él te dice. Ante cualquier alegría venida del cielo, el infierno procura opacarla. Esa es otra gran verdad que vas a ver durante toda tu vida. Si estamos celebrando algo, Satanás está molesto. Y así como todos los que le siguen. Ay. Por esa razón sucede lo que viene inmediatamente. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió, es que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, ¿cómo no lo voy a hacer? Tuvo autoridad para sanarme, no tuve que llegar al agua, me dio la esperanza que no tenía, que ya había muerto en mí. Entonces le preguntaron, bueno, ¿quién te lo dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado todavía no sabía, estaba perdido, pero Dios en Jesús tenía un plan maravilloso, un plan que iba más allá que esta sanidad, más allá que esto. Notemos cómo a la oposición no le importa la sanidad, no le importa la compasión, no le importa la maravilla celestial. A ellos solo le importaba que el hombre estaba infringiendo una ley acomodada, además por ellos mismos. Ni siquiera era literalmente una ley mosaica. Iba más allá del espíritu de la ley. Qué duro es el hombre. Qué duro es el hombre. Así es, Jesús había realizado una obra que implicó fe, pero que al mismo tiempo daría fe al hombre y le haría creer lo que Jesús le dijera. Necesitaba que esto sucediera. ¿Cuántas desilusiones habrá vivido ese hombre a través de su vida, pues, hermano? 38, ¿usted cree que no habrá probado todo lo que se le ofrecía para ser sanado? ¿Cuántas cosas se le habrán ofrecido y se le habrán dado como solución, como aquella mujer de lo cual nos habla, y especialmente Lucas dice que no tenía remedio, pero tomó, y que había todo su dinero, lo había ya despilfarrado en médicos, tocó al Señor y fue sano. Este hombre también ha perdido mucho dinero y quizás por esa misma razón ya la familia lo había simplemente dejado. Ay. Ese hombre necesitaba algo sólido, necesitaba restaurar su fe. Por eso, Señor, primero hace el milagro para que el hombre entienda y vea que no es cualquier hombre que lo ha hecho con él.
Tenía que ver que había resultado. Ya no una cosa, no le cobró nada. No, ni siquiera hizo cosas como en otro caso cuando el Señor colocó barro en los ojos de un ciego y lo manda a lavarse al estanque, si lo ve. No, aquí no hizo nada. Es interesante porque el Señor no necesita hacer nada. Cuando hace cosas que nos llaman la atención es porque quiere darnos lecciones. Nos quiere dar lecciones. Aquí simplemente párate y se paró. Y no solo eso, sino que tuvo la capacidad de tomar ese lecho en el que estaba como símbolo de haber vencido su enfermedad y dando un testimonio tremendo. Imagínense el que se debe haber escuchado ahí en los portales. Mira ahí, sí, ni siquiera llegó al agua y está caminando. Bueno, el Señor tenía mucho propósito en lo que estaba haciendo. Jesús había realizado una obra que daría, por lo tanto, fe al hombre y le haría creer lo que Jesús le dijera ahora. Ahora el hombre va al templo. Qué interesante, ya no lo encontramos en un pórtico de un estanque milagroso, sino que lo encontramos en el templo. ¿Casualidad? Para Jesús no, esa era realmente su casa. Entonces Jesús agrega información a este hombre. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Quizás llevando una ofrenda, la ofrenda que correspondía a la sanidad, llevando una ofrenda al sacerdote para que ministraran, y con esto dando un testimonio. Los sacerdotes deben haber estado vueltos locos en tiempo de Jesús, porque llegaban leprosos sanados, llegaban hombres enfermos sanados, lo que no se había visto nunca antes, y así el Señor daba testimonio a los sacerdotes de lo que estaba sucediendo. Por eso es tan grave, digamos, la acusación posterior de los sacerdotes, que tienen que infamar al Señor para poder acusarle, porque no había nada, todo lo contrario, todo ratificaba que Él era el Mesías. Y ahí está otra vez este hombre en el templo, lo cual habla muy bien de Él. No se fue a celebrar a la taberna, no se fue a fue al templo donde debía estar. Y entonces Jesús le agrega información: no peques más. Es interesante, ahora trata el tema del pecado. No peques más. No es la única vez que leemos esto. Recuerden lo que le dijo a la mujer pecadora que libró de sus acusadores, allí en Juan también 8:11. Vete, le dijo, y no peques más. Notemos que una vez más es Jesús el que halla a la persona. Otra vez. Ahora restaurada, ahora con una nueva fe, pero sin un montón de preguntas, obviamente. Y el Señor le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. De este modo el Señor Jesús completa la obra con este hombre, con dos elementos fundamentales, revelándole quién era Él. El que te sanó es Jesús. ¿Entiende? ¿Cuánta más revelación? No sabemos, pero ya sabía quién era. Es algo importantísimo. Nuestro sanador tiene que ser Jesús. Y además, otra cosa, le dice: no peques más. Esto es equivalente a decirlo en forma positiva: camina en santidad. No pecar es caminar en santidad. Buscar la santidad y buscar a aquel que lo puede hacer posible. Solamente Dios te puede permitir andar en santidad. No peques más, no es una frase simpática como decir, no, lleva mucho contenido dentro de sí. Anda de ahora en adelante conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu voluntad. No a la voluntad de los sacerdotes siquiera, sino a la voluntad de Dios. Luego de saber que era Jesús quien le había sanado, este hombre se transforma en un testigo poderoso de Jesús. Su testimonio está basado en lo siguiente. Y esto lo sabían todos, y era un testimonio andante. El Señor dice que nosotros también debemos ser cartas vivas, que los hombres lean en nosotros lo que ha ocurrido en nosotros, quiénes somos, quién es Jesús en nosotros. Durante 38 años este hombre había sido observado. Su condición, no había quien no lo conociera. Un tiempo más que suficiente para que todos supieran, sin lugar a dudas, de que este hombre era inválido. Nadie hace un show por una semana, pero por 38 años. Podría hacerlo por una semana, pero no por 38 años, es una vida. Y obviamente esto fue a partir de un momento de su vida. Bueno, luego en un instante le habían visto pararse,
Le habían visto tomar su lecho, por eso el Señor lo hizo. Ahora vamos entendiendo cada vez más, para que fuera un testimonio, aunque se molestaran los demás. Y anduvo. Además, esta sanación había durado ya un tiempo, no era algo ocasional, algo psicológico, algo que haya trabajado el Señor sus simplemente emociones y haya logrado un efecto de un shock. Que se parara. No, el hombre ya estaba haciendo una vida normal, ahora estaba en el templo. Qué interesante, esto significa muchas cosas. Había subido al templo, en otras palabras. Aparte de este testimonio sin palabras, también dio testimonio oral. Notemos que dice en Juan 5:15, el último versículo que fue leído. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Hay un testimonio también oral. Es obvio que esto no le gustó a los líderes espirituales del pueblo, pero el testimonio fue igualmente oído por ellos, lo cual los responsabilizó nuevamente en cuanto a reconocer a Jesús como el Mesías que esperaban. Finalmente, como consecuencia de esta sanidad, y este es el otro punto muy interesante, pero solo se ve cuando uno sigue leyendo Juan, sigue leyendo todo lo que implicó este milagro, todo lo que implicó hacia adelante. Como decía, finalmente, como consecuencia de esta sanidad, en respuesta a la actitud de los religiosos, Jesús entrega un tremendo mensaje a todos, muy claro ahora, que llega a esta declaración tan potente y sublime que normalmente los cristianos ya la conocemos de memoria. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. De alguna manera está todo relacionado con este caso. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alguien puede decir, he echado de menos el plan de salvación, aquí se habla de sanidad. No, está implícito y fue la base para poder entregar esta tremenda declaración en Juan 5:24, un poquito más adelante. Y todo gracias a este milagro. Ahí olvidamos la sanidad física y solo queda la salvación espiritual y eterna. Ahora la pregunta para nosotros, para nuestros amigos también especialmente, ¿en qué etapa de esta historia estás tú? ¿Con qué parte de lo que se ha leído te relacionas o te identificas? ¿Te sientes como empezó la historia con un hombre postrado? ¿Estás postrado? ¿Estás dialogando con Jesús? Puedes decir, no, pero yo estoy esperando, estoy buscando al Señor, estoy en esa etapa, estoy postrado, pero estoy buscando al Señor. ¿O estás transformando sus palabras en acción? Señor, te creo. Señor, yo necesito ser más que sanado, salvado. Y yo vengo a ti por las palabras que has dicho. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo oí tu palabra, yo creo al que te envió. Por lo tanto, yo pido, me des esa vida eterna que estás ofreciendo. Me considero pecador y creo que solamente tú puedes perdonar pecados. ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa estás? Es muy, muy importante. Hay una verdad tremenda. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y hoy día más que nunca, este tiempo está por terminar. La oportunidad es breve. Para este hombre fue la oportunidad de su vida. Por eso el Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y el Señor sigue preguntando, ¿quieres ser sano? Pero en un sentido mucho más amplio. Hoy tú puedes llegar a ser perfectamente sano, pero si no llegas a reconocer en Cristo a tu Salvador, esa sanidad tarde o temprano va a terminar, vas a morir igual. Y vas a descubrir que lo que más necesitabas, más que sanidad, es un Salvador. Si cambiamos la pregunta, considerando lo que el Señor dijo después, ¿quieres ser salvo? De eso depende exclusivamente de ti. El Señor ya vino, el Señor ya se ha comunicado contigo, está hablando a tu corazón. Así que simplemente cree. De cierto os digo, el que oye mi palabra, sí Señor, yo he escuchado, yo creo, soy necesitado,
Sé que solo tú puedes salvarme, solo tú puedes sanarme de este mal incurable que es el pecado. Señor, lo reconozco en mí y te pido perdón. Creo en el Señor Jesucristo. Creo que el Padre te envió a nuestro Señor para que yo fuese salvo. Padre Celestial, te damos gracias porque tú siempre has hecho todo por nosotros, Señor. Te presentaste, Señor, en la tierra como hombre, sufriste, Señor, la injusticia. Pero también, Señor, te damos gracias infinitas, Señor, no podemos dejar de dar gracias, Señor, por lo que viniste a darnos y por lo que hemos reconocido en ti, Señor. Gracias, porque te reconocemos en tu Hijo, Señor, un Salvador. Y te reconocemos a ti, Padre, como el que envió este Salvador maravilloso, único. Y hoy yo te ruego, Señor, que si hay alguien luchando con esta gran realidad, sin tener certeza de su salvación, Señor, simplemente acuda a ti, Señor, y te diga: Señor, yo creo al que te envió, creo en el Padre, creo que tú eres, que tu Hijo Jesucristo murió por mí, y hoy día, arrepentido de mis pecados, lo recibo como mi Salvador. Oh Señor, por favor, trabaja en los corazones. Yo solamente puedo retransmitir tu mensaje y solamente tú puedes tocar vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.